como órganos tubulares está el estómago, los intestinos, y como órganos asociados o glándulas asociadas al aparato digestivo está el páncreas y está el hígado. El intestino delgado, como ustedes recordarán, de un monogástrico se divide en tres fragmentos. Un fragmento duodeno, la segunda parte que es el yeyuno y la última parte que es el hilo. O sea, la mayor parte de la digestión ocurre en el duodeno y yeyuno y la más parte de la absorción ocurre en el hilo. Digestión y absorción. Bien. Estos órganos se coordinan entre todos para entonces tener las funciones del aparato digestivo, que son la motilidad, la secreción, la digestión como tal, que puede ser enzimática o fermentativa, la absorción, el almacenamiento y la eliminación. Estas son las funciones del aparato digestivo inferior. Bien, los órganos tubulares, como ya vimos el esófago, ya vimos, y el intestino, tienen una pared y un lumen o luz. En estos días me preguntaban qué era el lumen, ¿no? En el examen. El lumen se refiere, cuando un órgano tubular, el lumen se refiere al centro y al espacio que tiene en el centro. Se llaman luz o luz. O el espacio. Entonces, ese es el lumen. Y eso, los órganos del intestino delgado y del intestino grueso tienen entonces una pared que son las paredes de ese órgano, del tubo. Bien, de afuera hacia adentro tendría estas capas el órgano tubular. La capa más externa es la serosa, que es una capa serosa que es el peritoneo, ¿verdad? Y que está unido al mesenterio, que es el que une el tubo digestivo para mantenerlo en su sitio, el mesenterio. Entonces por fuera ese mesenterio se continúa y forma esa capa serosa. Debajo de la serosa viene entonces esta segunda capa, que es el músculo longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? Que si aquí tengo el tubito, este músculo va a todo lo largo del tubo. El músculo liso, ¿sí? Paralelo al espacio, al tubo. Eso quiere decir que es longitudinal. Después viene un sistema de neuronas que se llama plexo mientérico. Plexo mientérico es un sistema nervioso, neuronas, ahí hay neuronas. Bien, después de ese plexo mientérico viene otra capa que es el músculo circular. Quiere decir que es circular, que solamente el músculo va rodeando alrededor del tubo, ¿verdad? A todo lo largo, pero el músculo, en el sentido del músculo es así, circular. En cambio el anterior, el sentido del músculo, las fibras musculares tienen sentido longitudinal. Aquí las fibras musculares van así, circular. Ok, después de esa parte del músculo circular viene otra capa de neuronas, que es llamado el plexo submucoso. Esto es otra capa de neuronas. Después viene la submucosa, como todo epitelio tiene una submucosa y tiene una capa muscular lisa, que es el epitelio muscular de la mucosa, que está por debajo de las células del intestino. Después viene la mucosa o epitelio. O sea, el epitelio de tanto del aparato digestivo como del aparato respiratorio se le llama mucosa. Y por ejemplo la mucosa vaginal también se llama mucosa. ¿Por qué se le llama mucosa? Porque son epitelios que tienen contacto con el exterior y por lo tanto tienen un sistema de defensa, que es el moco. Tienen las células caliciformes que producen moco. Entonces esos epitelios que tienen contacto con el exterior se llaman mucosas. Entonces las mucosas del aparato respiratorio, la mucosa del aparato digestivo, la mucosa del aparato vaginal, ¿verdad? La mucosa de la uretra. Auditivo. Todos esos epitelios se llaman mucosas. ¿Creo que las células caliciformes producen el mismo tipo de mucosa en todo? ¿O son Sí, son básicamente el mismo moco, porque hay dos tipos de glándulas, las caliciformes y las glándulas mucosas, son diferentes. Eso lo vimos en respiratorio, ¿no? Entonces, la glándula mucosa, las caliciformes producen moco que está todo el tiempo circulando. Las glándulas mucosas producen moco cuando hay una alteración. Cuando la gripe se produce moco, eso es.
Ok, entonces se aprende las capitas que las pregunto. Y el orden, porque el que me salte el orden también está mal. Bien, entonces estamos hablando que ese sistema, esas neuronas, que hay un plexo submucoso y un plexo submucoso y plexo mesentérico, ¿no? Mientérico. Plexo mientérico y plexo submucoso son dos capas de neuronas. Pero resulta que esas neuronas no están conectadas al sistema nervioso central, son neuronas autónomas. Neuronas autónomas, como las neuronas, los nervios que no son nervios, sino que son células musculares modificadas que están dentro del corazón, ¿verdad? Los nodos. Los nodos no están conectados, el cerebro tiene que estar mandándole al corazón que está latiendo. El corazón late solo, a través de un marcapaso. Bien, entonces el aparato digestivo también tiene esas neuronas aisladas, son neuronas independientes del sistema, no son totalmente independientes, pero su función es independiente. O sea, ese sistema nervioso que es aparte del sistema nervioso central se llama sistema nervioso entérico, está desenchufado. Entonces, y este sistema nervioso entérico controla entonces esas neuronas que están ahí dentro del tubo. ¿Y cuál sería la función de esas neuronas? Producir la contracción muscular de esa musculatura que vimos en el tubo. Entonces, el ritmo con el cual esas neuronas se contraen hace que haya el ritmo de los movimientos intestinales. También el sistema nervioso entérico, el tracto gastrointestinal tiene su propio sistema endocrino. O sea, tiene hormonas, esas sustancias que controlan su función. No tiene que esperar que el cerebro produzca una hormona no, él mismo se controla. Es como si tuviéramos un individuo con vida propia adentro. Él lo podemos modificar, pero él solo se controla. Tiene vida propia. Entonces, él tiene un control, una sugerencia de control, ¿no? Que es por el sistema nervioso central y por el sistema endocrino general, ¿no? Pero en general su función la controla él mismo a través de su sistema nervioso y a través de su propio sistema hormonal de sustancias. Entonces, el sistema nervioso entérico se llama así, sistema nervioso entérico, esas son las siglas, SNG. Es otro sistema autónomo, aparte del simpático y parasimpático, ahora tenemos el sistema nervioso entérico. ¿Qué hace? Bueno, primero controla la musculatura lisa, controla la dilatación o la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, controla la secreción de sustancias internas al aparato digestivo y son los sistemas efectores de todo esto. El sistema nervioso simpático y parasimpático lo puede alterar un poquito, ¿verdad? Nosotros dijimos que si yo le pongo una sustancia que estimule el parasimpático, va a aumentar la motilidad intestinal. O si yo le pongo un sistema que elimine el sistema parasimpático, va a disminuir la motilidad intestinal, ¿verdad? Lo puede influenciar, exacto. Pero la motilidad intestinal no se va a detener. Lo que se toma cuando la persona tiene diarrea, ¿cómo se llama? El Operan. El Operan es un parasimpático lítico. ¿Sí? Bloquea los movimientos, o sea, disminuye la motilidad intestinal, porque el parasimpático aumenta la motilidad intestinal, ¿no? Ya lo vimos. Este es el nombrecito, para que lo sepan. El mientérico se llama Auerbach y el submucoso se llama Meissner. Pero mientérico y submucoso también está correcto. Sí, no le voy a poner los nombrecitos de eso porque ni yo me lo sé, tuve que esperar a la lámina para acordar. ¿Cuál es su estructura? Tiene el sistema nervioso entérico, tiene esta estructura, tiene igual neuronas aferentes, neuronas y neuronas motoras. ¿De qué se encargan las neuronas eferentes? De la sensación de lo que hay aquí adentro. O sea, detectan si hay alimento, detectan qué tipo de alimento hay. Entonces ellas, dependiendo de eso, llevan la información a la pared y en la pared a través de interneuronas se conectan con las motoneuronas y las motoneuronas mueven la musculatura, dependiendo de que haya o no haya alimento, bolo alimenticio. Entonces hay conexiones excitatorias e inhibitorias, igual que con el sistema nervioso central, y ya vimos que había uno que se llama Meissner y otro que se llama Auerbach.
el Auerbach. Entonces, el Meissner, que es el submucoso, es aferente, sensitivo. Y el Auerbach, que es el metérico, es motor, o sea, provoca contracción del músculo. Entonces, el submucoso es aferente, es sensitivo, y el metérico es motor, es eferente. Ya sabemos que el submucoso está más profundo y el metérico está más superficial. Bien, entonces tenemos aquí, si este es el aparato, aquí está el lumen, aquí está el lumen del intestino. La primera capa sería el epitelio. ¿Cómo se llama el epitelio? La mucosa. Y como ven, la mucosa entonces tiene neuronas que están conectadas con el plexo submucoso, es decir, que ellas están constantemente sintiendo lo que hay en el lumen. Bien, y se conectan por a través de unas interneuronas con el plexo entérico. El plexo entérico reacciona en función de lo que las neuronas del submucoso hayan encontrado aquí. Si por aquí pasa un alimento, ella le da la señal para que el intestino se mueva dependiendo del alimento. Bien, pero ven aquí, por ejemplo, que el simpático y el parasimpático, que son estas figuras que están aquí rojitas, pueden alterar esto y pueden aumentar o disminuir en influenciar el movimiento intestinal, pero el movimiento intestinal es propio. No va a esperar que el simpático lo active o que el parasimpático lo inactive, o al revés, que el simpático lo active, no va a esperar. El movimiento intestinal es independiente, él se va a mover. Ahora, si es más rápido, si es más lento, sí puede estar influenciado por el simpático y el parasimpático, pero es autónomo el movimiento. Otra cosa es que si ustedes comieron caraotas, ¿verdad? O frijol, ¿cómo se llama? Garbanzos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde empieza, ¿no? No, le cae mal la caraota. Pero si la lavan, sardina con leche condensada, sí. Sardina con leche condensada, pónganse un poquito para que vean. Entonces, bien, le produce un cólico. ¿Y qué es un cólico? Un cólico es la acumulación de gas dentro del lumen. Y eso duele. ¿O no le duele? Sí. Duele. ¿Por qué duele? Porque hay neuronas sensitivas. Hay neuronas sensitivas alrededor de la mucosa y por lo tanto son encargadas de llevar la sensación de dolor hacia el sistema somático. ¿Cómo se llaman esos receptores de dolor? Los nociceptores. ¿Qué hay? Receptores que provocan el dolor. En el caballo, como ustedes saben, los cólicos son de emergencia. Un caballo cuando ya está tirado en el piso es porque tiene mucho dolor y ese dolor se detecta. Muchos órganos tubulares también tienen receptores somáticos, como por ejemplo la vesícula. La vesícula tiene esos receptores, la vesícula se dilata y les duele. Por aquí. Ajá. 5 minuticos más. Ajá, vamos a hablar ese era el nervioso. Ahora el endocrino. Endocrino, bueno, ustedes verán ya toda una materia con endocrino que se llama, el semestre que viene, ¿verdad? Los que no pasan, lo verán otra vez aquí. Se llama endocrinología. Endocrinología, entonces es el estudio de las hormonas. ¿Qué son hormonas? Hormonas son sustancias que producen los órganos para inducir la acción en otro órgano. O sea, lo produce un órgano y manda la hormona y el otro órgano a recibir la hormona, ese órgano hace algo, lo que la hormona le haya mandado a hacer. Bien, entonces ese sistema se llama endocrino. Entonces, generalmente los órganos endocrinos están ubicados en el cerebro, ¿verdad? Está la hipófisis, el hipotálamo. Sí. Pero entonces el sistema entérico tiene también su propio sistema endocrino. Y produce estas sustancias. Por ejemplo, el estómago produce una sustancia que se llama gastrina. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina, cuando se libera, va al estómago y produce más ácido clorhídrico. O sea, el estómago quiere producir más ácido clorhídrico. ¿Qué hace? Manda la gastrina. Y entonces el mismo estómago se manda una señal a las células glandulares para que produzcan más ácido clorhídrico. ¿Qué más hace? Produce la secreción de pexinógeno, como el que pexinógeno es una enzima,
y mantiene la estructura de la mucosa gástrica. Entonces, esa se encarga, entonces el estómago cuando quiere hacer esto, manda la gastrina a su propia pared. La secretina es una hormona que se produce en el intestino delgado. ¿Qué hace? Cuando el intestino delgado quiere que esto pase, manda la secretina. Estimula la secreción de agua y bicarbonato en el jugo pancreático. Quiere decir que el intestino delgado le manda la secretina al páncreas y el páncreas responde mandando más agua y bicarbonato en el jugo que va a mandar para el estómago. Y potencia las acciones de la colequistoquinina, que es otra que está aquí. El intestino delgado también produce la colequistoquinina. Esta hormona, colequistoquinina, esta sustancia, que es el karma de lo que tenemos algo en las vesículas, porque es el que manda a contraer la vesícula. Y si yo tengo un calculito, la tengo mal formada como la tengo yo, cuando esto se manda a la vesícula a contraerse, la vesícula duele, porque se encuentra con un trastorno. Entonces, por eso se llama colecistoquinina. Colecistoquinina. Cole significa vesícula biliar, el colon. Cisto es vesícula, o sea que colecisto es la vesícula biliar. Y quinina es una hormona que hace movimiento, porque es de la kinesis. ¿No has escuchado la telequinesis, que alguien que con la telepatía mueve objetos? Kinesis viene de movimiento. Bien, entonces la colecistoquinina tiene estas funciones. También el intestino delgado produce el péptido inhibidor gástrico, también hace esto. Y el hilo y el colon también producen su hormona y hace esto. Entonces, como está aquí, usted se lo aprende. Para que el profesor Florencio, cuando se la pregunte allá en nutrición, y ustedes de aquí ya se la sepan. Porque pregunta esto. Ok, entonces vamos a partir de aquí la clase que viene. Gracias, profe.